este día y a los que se conectan a través de las redes sociales. Gracias, Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias porque tú nos permites estar en tu casa de alabanza y adoración para poder buscar tu rostro, para poder recibir lo que tienes para nosotros en esta noche. Te pedimos a favor de aquellos que no les fue posible estar presente por una causa u otra, Dios. Sana a los que están enfermos, fortalece su espíritu, atamos, reprendemos, echamos fuera todo espíritu maligno que les está haciendo la guerra, en el nombre de Jesús fuera. Te pedimos a favor de los que estamos aquí presentes, que tú nos vienes con tu presencia, háblanos por tu palabra, que seamos renovados, fortalecidos, libres, llenos de tu Espíritu, Dios. Atamos, reprendemos, echamos fuera todo espíritu maligno en el nombre de Jesús y te pedimos que te glorifiques en esta noche, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Si puede ir a ver conmigo su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 18. Apocalipsis, capítulo 2, verso 18. En adelante, gloria al Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Vamos a estar llevando a cabo el tercer estudio bíblico de esta serie de mensajes, Gloria al Señor, el mensaje a las 7 iglesias. De hecho, Gloria al Señor, pues sabemos que ya hablamos sobre el mensaje de Efeso, Esmirna, Pérgamo, y para ser un poco más correcto, pues el cuarto, Gloria al Señor, mensaje a Tiatira. Gracias, Señor. Amén. La palabra de Dios se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Isabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aleluya. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la robo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos se de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, ya hemos orado, gracias por tu palabra. Rompe cadenas por medio de la misma, glorifícate, atamos, reprendemos, echamos fuera todo espíritu antagónico. Aleluya, que se levanta contra el conocimiento de la verdad. Todo espíritu de las tinieblas que opera en los aires, todo espíritu, ya sea jezabélico, cualquiera que se oponga a esta enseñanza, en el nombre poderoso de Jesús, sea tu Espíritu Santo, tu unción sobre nuestras vidas, porque sabemos que no es con espada ni con ejército, sino con tu Espíritu, no con nuestra fuerza, ni nuestra habilidad, sino con tu Espíritu, Señor. Padre, gracias, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pueden sentarse. Alabado sea Dios. Poderoso el Señor. En este mensaje, el Señor Jesucristo dice que escribieran al ángel de la iglesia en Tiatira, y en su presentación dice: el Hijo de Dios.
y dice: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Poderoso el Señor. Cuando nos habla de la mirada del Señor, sus ojos como llama de fuego, es una alabanza que habla de la mirada del Señor. Dice: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Una de las cosas características en cuanto al discernimiento de espíritus, lo que hemos tenido la experiencia de ser usados por Dios en este don, de operar en este don, sabemos que cuando una persona está atada por demonios, un demonio se manifiesta, ¿dónde es el lugar más evidente y más claro donde se puede notar la posición demoníaca? En los ojos, correcto. Cuando una gente está poseída por demonios, algo en los ojos va a cambiar, dependiendo de qué tan fuerte sea la manifestación. Si es un demonio de laxivia, sabemos que hay algo serpentino. Si es un espíritu que conduce a que trastorna la mente de locura, algo también cambia. Además de los ojos va luego el rostro y luego hay otras cosas que operan en lo físico, pero los ojos es el primer lugar. En Hechos capítulo 3 veremos que cuando aquel hombre estaba pidiendo limosna, Pedro y Juan no tenían oro ni plata, pero lo que tenían le dieron. ¿Y qué fue lo que le dijeron? Míranos. Tuvieron que establecer ese contacto visual, y al establecer ese contacto visual comenzaron a transmitirle lo que Dios ya había dado a ellos. Poderoso Dios. Y ahí vemos algo sumamente importante, poderoso el Señor, que es que no se limita solamente a una persona endemoniada que se vea un cambio en los ojos. Cuando estamos llenos de la presencia de Dios, también va a haber un cambio en nuestra vida, en nuestra mente, y nuestra mirada va a ser diferente. Amén. En 2 de Pedro nos dice que sobre los falsos maestros que tienen los ojos llenos de adulterio. Así que ahí muestra que una persona que está descuidada espiritualmente, un falso predicador, se le nota algo que no es de Dios en los ojos. En cambio, cuando estamos llenos de Dios, hay una mirada compasiva diferente. Amén. Y algo característico de Jesús, pues es que tiene los ojos como llama de fuego. Una mirada que consume y que no deja que nada se esconda. Aleluya. Y ese que tiene ojos como llama de fuego envió un mensaje entonces. Dijo: yo conozco tus obras. Y ya lo hemos repetido en cada enseñanza que vemos esa voz repetida diciendo: yo conozco tus obras. Así que la iglesia pues tenía obras, pero además de eso hay gente que piensa que nadie lo conoce. Dicen: voy a hacer esto aquí porque nadie lo está viendo, aquí el pastor no me conoce, aquí no está ningún hermano de la iglesia, aquí no hay nadie, pero hay alguien que nos conoce más que nosotros mismos, que está presente, y es el Señor. Amén. Dice: yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Note bien que la iglesia de Tiatira tenía obras, y no solo tenía obras, sino que tenía amor, fe, servicio, paciencia, y había logrado multiplicar las obras con las cuales inició. Y luego va el verso 20, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y comienza a decirle cuáles eran esas cosas. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, gloria al Señor, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En el mensaje de Pérgamo hablamos de lo que era la doctrina de Balaam. Gloria al Señor. En este caso vamos a hablar de lo que, cómo opera el espíritu de Jezabel, entre otras cosas, ya que es lo principal. Pero note bien que en el primer libro de Reyes, 16:31, nos habla sobre esta mujer. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 22 al 30. Ahora, ¿por qué Jesús hace referencia a una mujer que ya había muerto en el Antiguo Testamento? ¿Por qué menciona a esta señora en el Nuevo Testamento y ya al final de la Biblia, en Apocalipsis?
sencillamente porque Jezabel había muerto, pero lo que operaba por medio de ella era servidora de Baal y Acera, gloria al Señor, Astoreth o Afrodita, la misma influencia, gloria al Señor, y esa influencia espiritual estaba presente en esta congregación del Nuevo Testamento, debido a que el liderazgo espiritual había caído en algo que se le llama el pecado de tolerancia, que es algo a lo cual debemos estar pendientes nosotros en nuestra propia vida, y si estamos en una posición de liderazgo espiritual, con más razón todavía, de que no caigamos en lo que se le llama pasar de la mano al pecado. Una cosa es ser misericordioso y otra es tolerante o copartícipe, consciente o inconscientemente del mismo. Amén. Gloria a Dios. Y dice que toleras que esa mujer Jezabel. Hay muchos testimonios que hemos escuchado acerca de personas que han tenido experiencia con el infierno, pero uno de ellos dice que, de los más recientes, gloria al Señor, que alguien se encontraba en tormento porque había caído en un pecado que se llamaba el pecado de eso no es nada. Y hay muchas personas que lo escuchamos a veces de líderes que empiezan con una rigidez y luego se van doblando, torciendo y comienzan a ser más permisivos y a decir eso no es nada, aquello no es nada, lo otro no es nada, y sin darse cuenta están cayendo en lo que estamos hablando aquí llamado el pecado de tolerancia. Jezabel fue una reina que en el Antiguo Testamento se distinguió pues por ser dominante, idólatra, entre otras cosas, pero en el Nuevo Testamento Jesús nos dice que la forma en la que este espíritu opera, ya que sabemos que no está hablando de la mujer como tal, ya la mujer había muerto, gloria al Señor, sino la influencia espiritual, poderoso Dios, gloria a Dios, dice que se decía, profetiza. ¿Y qué es profetizar? Es hablar en el nombre del Señor, es decir, Dios dijo o dice tal cosa. Poderoso Dios. Y una de las formas entonces en la que este espíritu opera, ya que estamos básicamente en lo mismo. En el Antiguo Testamento ya murió, en el Nuevo Testamento ese espíritu estaba operando, y como es una influencia espiritual, pues puede pasar de un cuerpo a otro, puede pasar de un tiempo a otro, y sigue operando de la misma manera. Nos revela que el Señor, que se dice profetiza, va a hablar en el nombre de Dios. Entre las formas en las que Dios habla, lo hemos hablado en algunos mensajes, que nos dice Job 33, 14 al 18, que de una manera le habla Dios al hombre de dos formas, y este no entiende, por sueño, por visión nocturna, y cuando el sueño cae sobre los hombres, a fin de que, pues, que el hombre sea librado de la espada, de la muerte y del Seol, del infierno. Poderoso Dios. Entonces, pues los sueños y visiones son una de las formas de Dios hablar. Nosotros lo sabemos a través de la Biblia. Este espíritu también conoce eso. Así que si alguien está siendo utilizado por esa influencia espiritual, va, gloria al Señor, a notársele continuamente, de decir que continuamente va a decir que tiene sueños, que tiene visiones, que Dios le dijo, o lo que Dios te está diciendo, sucesivamente. Pero, ¿cuál es la situación con esto? Que cualquier profecía que recibamos, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La Biblia. Si no pasa por el sedazo bíblico, esa profecía ha de ser desechada, descartada. Poderoso el Señor, que de hecho a eso es a lo que se refiere Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, cuando nos dice examinarlo todo, retener lo bueno. Hay personas que ante cualquier situación pecaminosa, gloria al Señor, que ellos quieran practicar, pues dicen, la Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno. Y de esa forma se introducen
a examinar cosas que Dios nunca los mandó a ellos a que examinaran, porque a lo que el versículo se está refiriendo, leyéndolo dentro de su contexto, si lo tomamos desde el verso 16, dice, 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, verso 17, 18, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 19, no apaguéis al Espíritu, Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Verso 20, no menospreciéis las profecías. Verso 21, examinando todo, retened lo bueno. ¿De qué está hablando? De las profecías. No está diciendo que una persona tiene que examinar quizás una película de contenido obsceno para retener lo bueno. No está diciendo que hay que leer libros de ocultismo, de hechicería y de magia negra para intentar retener lo bueno. Hay veces que como cristianos se quiere mostrar una supuesta valentía e intrepidez y por eso muchos están hasta endemoniados, atados por demonios, oprimidos, porque se han puesto a entrar en un terreno que Dios nunca los mandó. Cuando dice examinarlo todo, retener lo bueno, el poderoso Dios, lo que nos está diciendo, gracias Señor, es que, alabado sea Dios, hay en el contexto de Tesalónica, ellos estaban recibiendo muchos mensajes, muchas profecías, algunas de ellas eran falsas. Y debido a estar en interacción con muchas profecías falsas, poderoso Dios, las personas tienden a perder la fe cuando reciben una profecía, un mensaje que no es de Dios. Lo ilustro con un ejemplo. Recuerdo siempre la historia de un amigo que me contó que él estaba en un campamento de jóvenes, un retiro, y lo llamaron para orar por él, y él dijo que empezaron a profetizarle y a decirle que supuestamente Dios le decía: yo sé que en este último tiempo, en estos últimos días, tú has querido soltarlo todo, dejarlo todo, no volver más a la iglesia, salir corriendo. Y entonces dice que cada palabra que salía, su espíritu la rechazaba porque no sabe si fue que el profeta se equivocó en el recipiente que había recibido el mensaje, pero en ese momento era cuando más motivado él estaba por acercarse a Dios, por acercarse al Señor y buscar de las cosas de la iglesia, y era todo lo contrario a lo que la profecía estaba diciendo. ¿Cuánto está acá todavía? Amén. Aleluya. Entonces, pues, él decía que fue algo que por más que él trató y eso, se contorsionaba porque era un mensaje que su espíritu no estaba recibiendo esa profecía. Lo ilustro con otro ejemplo más. En una ocasión, había alguien predicando, entra un varón y una varona, como un término bíblico, una joven con él, eran jóvenes ambos, y él detuvo el mensaje para decirle a la persona: te la di por compañera, y que lo que Dios supuestamente iba a hacer con ellos como pareja, que iban a ser muy felices juntos. Y luego de que él termina su mensaje y todo eso y termina el culto, pues le dieron a entender que aquella supuesta pareja que según el Dios iba a unir eran dos primos. ¿Qué quiere decir eso? Que la supuesta profecía no pudo ser de Dios porque Levítico tiene unos mandatos claros, 17 y 18, acerca de que no se pueden estar uniendo entre familia para llevar a cabo una unión como pareja. Entonces, entre estas y otras cosas más, posiblemente eran las que habían sucedido en Tesalónica, de manera tal que ya estaban, dice en Santo Domingo, esquivos ante cualquier tipo de profecía que quisiera venir, pero el apóstol le da a entender que el hecho de que haya gente que quieran hacer alarde de que Dios los utiliza y den profecías falsas no significa que Dios no hable por medio de profecía. Y le dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Y antes de eso, ¿qué dijo? No menosprecien las profecías. Uno escucha la profecía. ¿Cuántas profecías no hemos recibido que a lo largo del camino, de una forma u otra,
Poderoso Dios. Tengo algunos ejemplos en mente, pero me lo voy a ahorrar todo, ya que no siento la dirección del Señor de entrar en ellos. Pero sencillamente, no menospreciar las profecías. Poderoso Dios. Dice, absteneos de toda especie de mal, y luego nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, el espíritu jezabélico, obviamente, como forma, una de las cosas que tiene es la manipulación, ya que si a una persona que tenga temor de Dios se le dice que Dios es el que está hablando, pues obviamente va a tomar una actitud reverente y va, por ende, a su vez a tener cuidado, porque están diciendo que es Dios que está hablando, el creador del universo, el que nos hizo a todos nosotros, que con una palabra, como estuvimos hablando anoche donde estaba en la visita en el hogar, estaba, gloria al Señor, con la palabra creó todas las cosas, por medio de ellas subsisten, existen, gloria a Dios. Y si se nos dice que ese ser que tiene el poder de dar la vida y de quitarla es el que nos está hablando, pues se debe tomar una actitud de reverencia. Pero la clave está en que hay que estar pendiente a que Él nunca nos va a decir algo que esté en contra de lo que ya Él dijo. Segundo, enseñe y seduzca. Note bien que lo segundo que nos menciona es que este espíritu opera en contra de la enseñanza. Para los que tienen el llamado para enseñar, que nos dice Santiago 3, que nos habla sobre domar la lengua y nos dice que no procuremos hacernos que pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, no. ¿Qué dice? Maestros. ¿Por qué? Porque si la persona, gloria al Señor, enseña algo incorrecto, poderoso Dios, va a tener que dar cuentas, gloria a Dios, por esa enseñanza. Alabado sea Dios. Y lo otro que nos menciona, gloria al Señor, es que, alabado sea Dios, si la persona da una enseñanza falsa, poderoso Dios, cuando le toque dar cuenta, va a incurrir en doble condenación. Y sobre quien único se nos menciona que puede tener doble condenación, aparte de alguien así, es de las personas que se alejan de Dios, que le compara con un cerdo y con un perro, que se come el vómito y que vuelve a revolcarse en el fango. Y sobre alguien que enseñe cosas falsas, pues va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos y va a tener doble condenación. En cambio, quien enseña y practica, ¿qué dice que va a ser llamado? Grande en el reino de los cielos. Amén. Entonces el espíritu jezabélico opera atacando lo que es la enseñanza. Y quiero dar este mensaje, no concluirlo sin dar esta palabra, que en la actualidad muchas de las cosas que vemos en la actualidad es que hay un surgimiento de enseñanzas en contra de hablar sobre las mujeres ministrar o no ministrar, tener parte en algún tipo de ministerio en general o no. Cuando van a primera de Timoteo 2:9 en adelante hasta 15, y sé que es un tema extremadamente controversial para muchos. No obstante, sabemos que el ministerio con más sanidades reconocidas en los Estados Unidos, a quien Dios le permitió llevarlo a cabo, fue a una mujer. Ella misma sugería que ella no fue la primera opción de Dios, pero que ante un hombre que no quiso hacer caso al llamado, pues entonces Dios la utilizó a ella. Amén. Gloria al Señor. Hay otros mensajes en los que, por ejemplo, Gigi Ávila mencionó en muchas ocasiones que muchas de las mujeres de Dios en la actualidad estaban más sometidas a Dios que muchos hombres. Hay también otras enseñanzas que hemos escuchado donde, por ejemplo, gloria al Señor, hay personas, gloria al Señor, que saben o sabemos, gloria a Dios, que muchas veces Dios hace el llamado
a los sacerdotes del hogar para que busquen a Dios y lleven a su familia a la iglesia. Ellos están pendientes de otras cosas y quienes inicialmente dan el paso de fe son las mujeres en la casa. Eso no omite, ni niega, ni cambia el orden de Dios, sino que sencillamente Dios trabaja con gente dispuesta y obedientes. Alabado sea Dios. Vemos que Él no se limitó a utilizar a Jeremías, aunque Él decía que era un niño. No se limitó a utilizar a Moisés, aunque Él decía que no sabía hablar. No se limitó a utilizar a Gedeón, aunque tenía problemas en cuanto a su fe. Con todos ellos Dios trató. Y vemos que no se limitó en utilizar a una Débora cuando aquel caballero tenía sus reservas y dudas en cuanto a ejercer lo que ya Dios le había mandado. Sí, correcto, Barak para la derrota a Císara. Entonces, si Jezabel puede profetizar, enseñar, creo que es más que debido saber que las mujeres de Dios, llenas del Espíritu Santo, poderoso Dios, debemos de dejarlas que ejerzan lo que Dios le ha llamado a hacer en lo que sea que les haya llamado a hacerlo. Paso al próximo punto, número 3. Y seduzcan mis siervos a fornicar y cuarto a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Voy a unirlo para poder adelantar más en el mensaje. Además de profetizar y enseñar, habla de la seducción. Poderoso Dios. En cuanto a la seducción, solamente voy a leerlo, no voy a entrar en toda profundidad, pero Isaías 3:16 en adelante. Alabado sea el Señor. Antiguo Testamento, libro del profeta Isaías, capítulo 3, verso 16 en adelante. Perdón, gloria a Dios. Dice: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor caerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de oro y los arcillos, se refiere referencia a las pantallas, los anillos y los colleres de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados, y en el lugar de los perfumes aromáticos vendrá diondez y cuerda en lugar de cinturón, cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán en espada y tu fuerza en la guerra, sus puertas se entristecerán, Saquima, Sohamá, y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Poderoso Dios. Sobre esto, pues vemos que en el verso 23 nos dice los espejos. ¿Es pecado tener un espejo? Claro que no lo es, pero anoche estábamos hablando acerca de lo que es el narcisismo. Es un espíritu de orgullo que opera que cuando una persona está dominada por ese tipo de espíritu, no puede pasar por donde haya un espejo sin durar por lo menos de 5, 10 a 15 minutos mirándose. En República Dominicana se dice que son personas que se gustan a ellos mismos. Aleluya. Y es un tipo de demonio que opera, pero no es el único. Hay otros más que mencionan en la lista. Y lo principal que menciona es la soberbia, pero en cuanto a la seducción, pues hay perfume, fragancia, volvemos a lo mismo, no es que sea pecado el espejo, pero sí es pecado el orgullo y el narcisismo, no es que sea pecado necesariamente el perfume, pero sí hay perfumes que son dedicados para este tipo de propósito, para seducción y demás. Hay algunos que están consagrados incluso a espíritus malignos, poderoso Dios, que ya tienen incluso hasta nombres de demonios. Alabado sea el Señor. Y poderoso Dios, lo otro que nos menciona es acerca de la caminata, y obviamente que hay también una de las cosas claves en varón o en mujer es el ceñimiento de la ropa, que la persona, el hombre y la mujer de Dios vestimos de una forma diferente, ya que no queremos ser piedra de tropiezo a nadie. En ninguna forma u otra.
en caso de espíritu jezabélico, alguien dominado por o dominada por este espíritu, ya que puede operar hombre o mujer, pero usualmente se le ve más operando a través de mujeres, dice que seduce a los siervos a fornicar. Fornicar, gloria al Señor, aunque en la actualidad se ha querido refrasear y cambiar mucho eso, viene una palabra en griego que es forneia o porneia, de donde mismo viene la palabra pornografía, poderoso Dios, que indica, en palabras sencillas, es el acto, la relación íntima fuera del matrimonio. Que es el matrimonio? Es una unión que se presenta delante de Dios. Si las personas tienen 30 años juntos, tienen 5 hijos y no han estado delante del altar de Dios para presentar esa unión, están en fornicación. Pero cuando se toma la decisión, poderoso Dios, no como nos han querido enseñar de hacer meramente un contrato, sino de hacer ese pacto delante de Dios, pues ahí, poderoso el Señor, gracias Señor, ahí entonces se vuelve lo que es un matrimonio, ese pacto delante de Dios, ese acuerdo entre dos personas delante de Dios, de, como sabemos todos, pues cuidarse en la salud, en la enfermedad y sucesivamente hasta que la muerte los separe. Amén. Poderoso Dios, pues eso es matrimonio y ya entonces no estaría en fornicación. Ya si rompen el acuerdo para irse con otra persona fuera del matrimonio, ya sería otra palabra que es mojeia, que es adulterio. Aleluya. Y dice que una cosa sobre el espíritu jezabélico es que va a inducir a los siervos del Señor a la fornicación, pero no se queda ahí. Dice que también a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y recordamos que en el mensaje de Pérgamo, la doctrina de Balaam, vimos que eso fue lo que hizo que la presencia de Dios, la cobertura, que el pueblo se saliera de la cobertura para que entonces pudiera venir, gloria al Señor, básicamente el azote, el castigo, ya que mientras estábamos en la cobertura no podían ni aún ser maldecidos, gloria al Señor. Dice, y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Así que no tan solamente seduce a los siervos a fornicar, sino que es un espíritu que opera de manera que obtiene fuerza para sí a través de lo sexual. Hay diferentes tipos de espíritus, de demonios que se alimentan de diferentes cosas. En este caso, este tipo de espíritu se alimenta de lo sexual. Hay otros tipos de espíritus que se alimentan de otro tipo de cosas diferentes. Cuando hablamos de lo que es el mundo espiritual y cómo operan los demonios, gloria al Señor, aunque mucha gente no crea en la existencia de ellos, la Biblia habla sobre ellos. Y hay demonios que afectan, poderoso Dios, las emociones, los sentimientos de las personas. Que, por ejemplo, puede la persona sentir de momento un enojo, una ira, odio hacia alguien que le esté predicando, que esté lleno de Dios, y no sabe de dónde viene eso, y es porque hay una influencia espiritual que está operando haciendo eso. Hay otros tipos de espíritus como este que afectan la sexualidad, que impulsan y también seducen a otros para dirigirlos hacia esa práctica sexual no agradable a Dios. Dice, le ha dado tiempo para que se arrepienta. Ahí vemos la misericordia de tremenda, ya que sabemos que hemos hablado de 3 tipos de interpretaciones: la literal, la simbólica, la personal. Y dentro de la interpretación literal, que tomando en cuenta que había una iglesia que se llamaba Tiatira, que estaba ubicada en Tiatira, gloria al Señor, y que él estaba hablando directamente a alguien de esa iglesia sobre alguien que estaba en la congregación influenciada por con una influencia de este espíritu maligno, poderoso Dios. Se le había dado tiempo, Dios le había dado tiempo para que la persona se arrepintiera, pero no se quería arrepentir de su fornicación. Y ahora viene la palabra de juicio, verso 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Gloria al Señor. Y a sus hijos seguiré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. En ese aspecto, vemos que ese espíritu le llaman hijos. Y los que hemos estudiado por la gracia de Dios y hemos tenido experiencia administrando liberación, pues sabemos que además cuando encontramos un principado, un demonio de alto rango como lo es siempre van a haber lo que algunos ministros de liberación le llaman los demonios subalternos,
Hay algunos que le llaman el espíritu llave al demonio de más alto rango, al principado, que tienen esa llave, abre para que estén otros demonios. Por ejemplo, el espíritu de control mental, una vez controla la mente de la persona, llama a otros espíritus a que entren: tristeza, depresión, amargura, desánimo, y de esa debilidad, insomnio, poderoso Dios. Y de esa misma forma, en el caso de este espíritu de Jezabel, dice que tiene otros hijos. Entre ellos podemos mencionar algunos, aunque no vamos a entrar en toda profundidad, pero la manipulación es uno de ellos, que ya lo mencionamos desde ahorita, ya que utiliza el nombre de Dios. Dice que Dios es el que está hablando cuando no es la realidad. Y entre otros tipos de factores, ya mencionamos también la fornicación, el área sexual, como otra área para atacar a la persona. Pero dice el Señor que a sus hijos iba a herir de muerte. No te viene a hacer la referencia dentro de la interpretación literal, posiblemente si era alguien que estaba dejándose dominar por este demonio. Dios le ha dado tiempo para que se arrepintiera, dejara sus malos caminos, y al no hacer caso, pues iba a venir juicio sobre la persona y sobre los hijos. Y cuando esto sucediera, toda la iglesia iba a saber que yo soy el que escudriña la mente del corazón, dice el Señor, que sabemos que eso nos lleva a Jeremías 17, gloria al Señor, donde muchas personas citan solamente una parte del versículo y no completan la lectura, pero desde el verso 5 nos dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ahora, el verso 7 que nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será, nos recuerda el Salmo 1, como el árbol plantado junto a las aguas, porque lo otro que dice es que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, gracias Señor, ni dejará de dar fruto. Poderoso Dios. El verso 9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Y cuál es la respuesta? Está en el verso 10. ¿Qué dice? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y os daré a cada uno según vuestras obras, dice en Apocalipsis 23. Gracias, papá. Ahora pasamos a la parte, la mitad del mensaje, la transición, donde nos dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina. ¿Qué quiere decir? Que aunque el pastor se había vuelto tolerante, aunque había alguien una persona influenciada por el espíritu de Jezabel, y que había muchas personas que habían caído en fornicación, comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, y que el juicio de Dios venía sobre aquella persona por dejarse utilizar por el diablo, poderoso Dios, había algunas personas, porque siempre Dios tiene un remanente. Amén. Lucas 12:32: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Romanos 11: ha quedado un remanente escogido por gracia. A cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Nos habla del arrebatamiento y de que no importando dónde nos encontremos, hay que mantener la firmeza. Lo hemos hablado el mensaje en un aspecto congregacional. Amén. Vamos a expandirlo a uno nacional e internacional. Aleluya. Cuando Jezabel estaba presente junto con Acab, ellos tenían dominado, gloria al Señor, tenían 850 profetas falsos trabajando para ellos, poderoso Dios. Así que vemos, aleluya, cómo este espíritu opera a gran escala, de manera tal que dice que el pueblo de Dios estaba corrompido en apostasía total, y para ellos Dios levanta el profetería y le dice que hasta cuando ellos iban a claudicar entre los pensamientos. Así que vemos que la influencia de este espíritu
no es solamente, lo hemos hablado como dije en un aspecto congregacional, pero esto no se limita acá. Es un espíritu que si toma a una persona, ya dijimos que puede operar en hombre o mujer, mayormente en mujeres, le pone un carácter dominante, le pone un carácter de aborrecer a los hombres, de no sujetarse al liderazgo, a la autoridad, sino de ejercer dominio y de levantarse totalmente en contra de las cosas de Dios. Quiere decir que si este espíritu se ve operando en alguien, por ejemplo, en una posición política, ¿qué va a hacer? Querer establecer dominio, querer legislar en contra de las cosas, de las leyes de Dios y levantar algo de total aborrecimiento a la autoridad puesta por Dios. En ese sentido, la masculinidad o el derecho que Dios le ha dado, la posición que Dios le ha dado, no hablando de machismo, sino de orden bíblico como sacerdocio. Poderoso Dios. Y pregunto yo, en la actualidad no es eso lo que se está viendo con el auge y el surgimiento del feminismo, Así es. o más bien del embrismo, como sugiere un amigo doctor en teología, ya que, poderoso Dios, una cosa es que sabemos que a través de los años, de los tiempos, la mujer, ya que es la profecía de Génesis 3:15, de la enemistad, de la guerra entre la mujer y la serpiente, poderoso Dios, ha sido maltratada, menospreciada. Sabemos cómo están los casos sucediendo en Puerto Rico. Recientemente hay un caso que está encendido en cuanto a un, gloria a Dios, feminicidio, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Y poderoso Dios, este tipo de cosas sucediendo a través de los años provocaron lo que le han llamado la liberación femenina. Pero una de las cosas que debemos de dar a entender a aquellas personas que defienden los derechos femeninos, que no hay ningún problema con que hagan eso, pero en una supuesta defensa de los derechos femeninos, este espíritu ha entrado sigilosamente en muchas personas sin darse ellas cuenta, poderoso Dios, de manera tal que lo que levanta ya no es tanto una defensa, sino más bien un odio. Y ya hablamos ahorita de cómo ciertos espíritus pueden operar en las personas. Y una cosa es querer traer conciencia sobre un tema para eliminar, erradicar, gloria al Señor, un problema social, a diferencia de querer erradicar algo trayendo un problema diferente o mayor aún todavía, donde hay demonios que quieren que nos odiemos los unos a los otros, y es una de las cosas que vemos que está sucediendo y está pasando en la sociedad en la actualidad. Por ende, tenemos que tener la visión del Espíritu de Dios para saber diferenciar, distinguir entre una cosa y la otra. ¿Cómo está acá todavía? Vale. Bien, nos dice lo siguiente. Dice, poderoso Dios, que al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos da la promesa para el que venza y guarde las obras del Señor, que nos van a dar autoridad sobre las naciones para regir con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Una autoridad similar, parecida a la que el Señor Jesucristo sabemos que tiene que hacer, le ha sido otorgada, ha de ser manifestada en su debido tiempo. Y le daré la estrella de la mañana, poderoso Dios, aleluya, gloria al Señor. Dice Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En la alabanza Espérame, lo hemos cantado anteriormente, se nos dice: estrella de la mañana, espérame, allí estaré. El autor de la alabanza menciona que hay una estrella en específico que para poder verla tiene que ser durante la madrugada, y que ella hablaba de los beneficios, las bendiciones de orar de madrugada. Llegará un momento en el que no tendremos que levantarnos de madrugada para encontrarnos con esa estrella de la mañana ni orar de madrugada, sino que estaremos casados ya espiritualmente con el Señor, quien es la estrella de la mañana. Gracias, Señor. Por ende, la voz del Señor dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una palabra final de exhortación para las damas, gloria al Señor, es que muchas veces en la búsqueda de lo que son, gloria al Señor, los defensa de derechos y sucesivamente, como ya mencionamos anteriormente, y dentro de lo que es el feminismo o el veísmo, como sea más propio decirlo, muchas mujeres que han sido pues heridas a través del camino se enfocan tanto en lo que es poderoso Dios, en las cosas en que la mujer puede hacer lo mismo que el hombre, que no necesita al hombre, y es tanto la predicación que hemos recibido de eso, que muchas mujeres han perdido la identidad de manera tal que, queriendo probar tanto que no necesita un hombre, terminan olvidándose de la esencia de ellas, de quienes son como mujer, y terminan algunas hasta creyéndose que son un hombre y queriendo actuar como hombre. Ese es el peligro de cómo opera ese espíritu. Pero Proverbios nos dice lo siguiente, gloria al Señor, está en Proverbios 31:3, dice: no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Las mujeres, este consejo se lo dio la madre del rey Lemuel a él. Así que una mujer aconsejó a su hijo acerca del poder que tenían o que tienen las mujeres, que pueden ya sea allanar, ayudar, arreglar el camino de un rey como destruirlo. Hablamos de Jezabel, ella fue utilizada por Satanás, Dalila también, entre otros ejemplos. En cambio, una Jocabed instruyó a Moisés. María fue el instrumento de Dios para traer a Jesús a la tierra. Ana oró por Samuel cuando no podía dar luz, Dios se lo dio y lo dedicó al Señor. ¿Qué quiere decir? Que la clave aquí, no es allá que ser hombre o mujer, es estar puestos en las manos de Dios. Amén, aleluya. Y nos dice Proverbios 14:1 que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba o la destruye. Cuando habla de las manos, está hablando de las acciones, ya que eso representa nuestras manos, con ellas hacemos las obras. Así que, palabra final de exhortación, necesitamos todos, hombres, mujeres, todos ponernos en las manos de Dios y dejar que Dios nos use, ser instrumentos, canales, vasos del Señor. Si un espíritu como el de poderoso Dios, el de Jezabel, puede estar presente para usar a alguien, ¿qué será si nos ponemos en las manos de Dios y el Espíritu Santo, el mayor espíritu y más poderoso espíritu en el mundo espiritual, nos utiliza a nosotros? Gracias, Señor. ¿Qué será si dejamos que eso suceda en nuestras vidas? Puesto en pie, que el mensaje de enseñanza de hoy ha terminado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu gracia, amor y misericordia. Gracias, Jesús. Recibe, Dios, la gloria, la honra, la alabanza y el honor, porque solo a ti te pertenecen, Dios. En el nombre poderoso de Jesús.
tu gloria y tu honra, obra. Gracias, Señor. Mira la situación en Puerto Rico que está pasando, tiene tu mano de poder y obra, Señor amado, Shakira, Sóhama, en el nombre de Jesús. Y obra en los que estamos aquí en Orlando y en toda la parte del mundo, que tiene tu mano de poder y gloria. Nombre de Jesús. Señor, Espíritu Santo, obra en el nombre de Jesús. Gracias, Que tu presencia nos guarde, nos cubra Señor. y haz tu obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, el Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Fuerte la palabra para Cristo. Padre, si hay alguien enfermo, sánale, si hay alguien cautivo, libértale. Sana, salva, liberta, rompe cadenas y llena con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Si hubiese alguien que esté escuchando que no ha recibido al Señor, no queremos dejar pasar este momento de que una vida se pueda salvar, reconciliar. Esta es la oración. Padre Celestial, perdóname, Señor Jesús, borra mis pecados con tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, donde jamás se ha borrado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasarle a la secretaria de la iglesia, nuestra hermana Regina, que esté despidiendo en oración este servicio, este culto del Señor. Gloria a Dios. Y damos gloria al Señor. Vamos a la activación de los Espíritus Unidos y sus vidas. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Señor les bendiga más. Cuánto dan gloria a Dios por esta palabra. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor amado. Sigue llenando, Señor amado, al pastor, Dios mío. Llénalo, Señor, de tu unción, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Te damos gracias por esa palabra que tú le has dado, Señor, para ayudarnos a estar apercibidos, Señor amado, para que ningún lobo venga, Señor amado, a engañarnos, Dios mío. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que tú vas a seguir haciendo. Gracias por ese gran avivamiento, Señor amado, que tú has preparado para tu iglesia. Gracias, Dios mío, por tener misericordia de nosotros, Señor amado. Extiende tu mano de poder, amado Dios, sobre cada una de las vidas, Señor amado, alrededor del mundo entero, Señor amado. Porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor amado. Por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque todo lo que el enemigo pueda usar para dañarnos, tú lo has usado para bendecirnos, Señor amado. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Ahora nos despedimos de este lugar, pero jamás de tu presencia. Llévanos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor.